se está llevando es por estos medios y yo digo que es una bendición también todo esto que ha pasado porque en medio de todo hemos aprendido y estamos aprendiendo un poquito más. También el pastor pues ha tenido esa oportunidad con las damas, los jóvenes se están haciendo los discipulados, todas las actividades espirituales ahora se están llevando por este medio y es una bendición, hermano Mauricio y hermano Osvaldo, que podamos tener esto. Yo me pregunto en estos tiempos, digamos, las iglesias que no tienen esta bendición, este equipo es una bendición, este programa, esta aplicación, y yo sé que hay muchas iglesias, por ejemplo, como la mamá del hermano Osvaldo, que anhelan escuchar un culto, escuchar una palabra y no tienen esa oportunidad como lo tenemos nosotros en este momento. Así que me alegra mucho por mi hermano Mauricio y mi hermano Osvaldo que tuvieron la oportunidad de conectarse hoy, nuestro pastor que nos dirige en estas reuniones y pues que Dios siga obrando, que nos siga dando la gracia para seguir adelante y que Hermanito siempre de José. todo esto saquemos a Dios. Hermanito José también está allí, que el Señor lo bendiga mucho. Amén, hermano José. Hermano José, el Señor lo bendiga, hermano José Urrutia, ¿no lo ven? Urrutia. No, ¿cómo así? No lo alcanzamos a ver por acá. Se ve simpático ahí. Lo vemos, hermano pastor, por acá. No, acá no. Amor, venga. Señor. Venga, amor, por favor. Porque los hermanos no pueden ver allá al hermano José. Ya. Hermano José. Hermano José, Dios le bendiga. Hermano, el Señor lo bendiga, hermano José. No lo estaban viendo. ¿Cómo está, hermanito José? Bien, hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Bien, gracias al Señor, hermano. Y el hermano John no estaba por ahí, ¿no? Hermano, me alegra verlos. Qué bendición, hermano, poderlo tener acá con nosotros también. Que compartamos juntos en esta reunión la palabra de Dios. ¿Me van a dejar hablar o no, hermano? Amén, 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 claro. hermano. Deben hablar, hermano. Muchas gracias a Dios por estos medios que nos permite contarnos, hermano. Amén. Pero bueno, ahí estamos nuevamente, hermano. Amén, hermano. Amén, hermano. Qué bendición poderlo tener. Bueno, hermano. Bueno, los hermanos. Nos alegramos, hermano, que al menos podamos reunirnos de esta manera. Amén. Bueno, hermano, los hermanos que han venido conectándose hasta ahorita, el hermano Mauricio, el hermano José, queremos retomar un poco, queremos hablar acerca del tema que tenemos para hoy. Mantengamos unánimes y juntos en familia. Amén. Amén, amén. Claro, importantísimo, hermano. Entonces los invito a la señora, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Amén. Y damos nuevamente lectura. Amén, dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Entonces veníamos hablando de mantener la unidad y la armonía de la familia. Amén. Quería llevarlo hoy en día en todo el mundo, como en medio de los gobiernos hemos visto tanto conflicto, hermano, por esto que está pasando, por la falta de unidad, por la falta podemos decir, de acuerdo. Hay mucho desacuerdo. Puede que estén. ¿Sí? Quiero tomar como ejemplo ahorita el gobierno de Colombia respecto al tema que vamos a hablar de la familia. Vemos que a veces las noticias que el presidente dice una cosa, la alcaldesa a veces no está de acuerdo con lo que el presidente dice. Entonces, ya vemos que puede que estén juntos en el gobierno, pero si no hay armonía, hermano, no hay nada. Lo importante no solamente es estar juntos, sino poder estar de acuerdo. Que haya un mutuo acuerdo en medio del gobierno en este caso. Y llevándolo ahorita a la familia, mis amados hermanos, pues quiero también hablar acerca de esto que está pasando, pues. Porque es un tiempo donde hemos permanecido más que todo en casa.
Amén. Y es bueno que en este tiempo aprendamos a convivir con nuestra familia. Voy a hablar en términos general, con nuestros hijos, nuestras esposas, y si hay hermanos, con nuestros hermanos, si hay alguien más en la casa, hermano, lo importante es poder mantener unidos, pero estar de acuerdo en medio del hogar. Una de las cosas para fortalecer esta unidad en la familia, hermano, es mantener que haya acuerdo en medio de las decisiones que se tomen en la familia. Amén. En Amós 3:3, en el libro de Amós, la palabra de Dios, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Amén. De nada vale puede que en una familia se lleve tanto tiempo viviendo, hermano, o los que estamos comenzando. No solamente Dios quiere que estemos juntos, sino que estemos de acuerdo. Que aprendamos a tomar decisiones en la familia. Lo llevo en el caso nuestro de los caballeros. Nosotros en el hogar, hermano, no damos el lujo de tomar decisiones. Para eso Dios nos dio una esposa. Amén. Para que también, en caso de tomar una decisión, mis amados hermanos, sea cual sea la decisión que vayamos a tomar, sea por ejemplo, de querer, en un caso, si usted quiere tener un crédito, si usted quiere comprarse una casa, si usted quiere conseguir algo, hermano, lo importante es ponerse de acuerdo con su esposa. No sea que por ese tipo de cosas comiencen los problemas en el hogar. ¿Sí? Porque uno solo es el que está tomando la decisión. Y a pesar que están juntos, pero si no hay un acuerdo, hermano, en la decisión que se toma, ya por ahí empiezan los problemas. Esa es una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseña también en Mateo 12:25, el Evangelio según Mateo. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Amén. Y una casa asolada contra sí misma no permanece, mis amados hermanos. Amén. Entonces, lo importante de mantener unidos, pero que también estemos de acuerdo. Otra cosa, lo que hemos venido escuchando también de nuestro pastor en las prédicas, también la importancia del respeto en el hogar. Bueno, porque si queremos que nuestro hogar marche bien, también debe haber respeto en el hogar. Amén. Como líderes en medio de nuestro hogar, como Dios nos ha puesto, mis amados hermanos, pues no basta solamente cumplir los requisitos, por lo menos que yo trabajo, como nosotros los hombres, que yo trabajo, es que yo hago esto. Sí, hermano, pero debemos ser conscientes que en la casa también, ¿sí? Nuestra esposa también, hermano, las cosas del hogar es una tarea que no es tan fácil. Cuando nosotros, por lo menos en el caso, veo que Claudia, mi esposa, en la casa está un poco atareada con las cosas. Hermano, si veo la oportunidad de ayudar en alguna cosa, es bueno hacer. Amén. Que eso es solo, mis amados hermanos. Amén. No le podemos dejar toda la carga a la esposa, ni tampoco toda la carga en el hogar es nuestra, no. Lo importante es que podamos estar de acuerdo en las tareas, ponernos de acuerdo en las cosas que vayamos a hacer, para que esta unidad se fortalezca. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiera enseñar esta noche? Que no basta solamente con estar juntos en un hogar. Dios nos enseña que debemos de estar de acuerdo en lo más posible en todas las cosas, hermano. ¿Sí? Para que ese hogar marche bien. Por eso hay muchas áreas en el hogar. A veces preguntamos, bueno, ¿por qué en mi hogar esto no funciona como yo quiero? No, pero tenemos que reparar. ¿Qué es lo que está mal en el hogar? Amén. ¿Qué es lo que está mal? Para poder tomar decisiones. Porque sí que necesitamos eso, mis amados hermanos.
Hoy en día la falta de comunión en los hogares ha llevado a que se pierda ese amor en la pareja. Hay muchas cosas hoy en día que tienen en el hogar y que tenemos que tener mucho cuidado. Las redes sociales son, si las no saben usar, si no sabemos usar las redes sociales, son cosas que pueden traer problemas al hogar cuando no sabemos usar debidamente las redes sociales. Porque a veces se le dedica más tiempo a otras cosas que a la misma persona con la que convivimos. Entonces, ¿cómo queremos que haya armonía, que haya paz en el hogar? No hay ese tiempo para la esposa en el hogar, mis amados hermanos, pues gracias a Dios que a través de su palabra nos enseña, ¿sí? A que un hogar, hermano, no estamos para perder el tiempo, sino para edificar un hogar en Cristo Jesús, tal como el Señor cada día nos enseña. Amén. Amén, amados hermanos. Quizá va a ser algo un poco incoherente para muchos de nosotros en este momento lo que voy a decir, pero es una realidad que en los tiempos difíciles están siendo propicios para la unión familiar, hermanos. Para darnos cuenta que nuestro refugio, aparte de Dios, es nuestra familia. Eso, en esos tiempos, yo creo que Dios nos está hablando a través de estas situaciones y como empezamos esta enseñanza hoy, o lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones, debemos mantenernos unánimes. Cuando las cosas ya no son lo que solían ser antes, la manera de vivir como familia que traíamos antes, quizá traíamos otra manera de otra rutina, otra metodología de hacer las cosas. Hay que aferrarse a lo más importante que podemos tener en nuestras vidas, que es nuestra familia. Pero hay una incógnita, una pregunta en esta parte, y es cómo unirnos en los tiempos en los que todo parece alejarnos más, que son estos tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que la respuesta para esta inquietud no es tan fácil, pero sin embargo hay pequeñas acciones diarias que con mucho amor pueden cambiar esta realidad que es estamos unidos y muchas veces no es así. Como decía el día de ayer nuestro hermano Alberto Ortega, muchas veces creemos que aún estando en el Evangelio, estamos bien con nuestra familia cuando puede ser totalmente lo contrario. Entonces, esto es lo que queremos traer a nuestras vidas, a nuestros corazones en este momento, a través de esta enseñanza, y es realmente primero, preguntarnos si estamos manteniéndonos unánimes con nuestra familia. O sea, hay que preguntar a nuestro corazón primero si realmente nosotros estamos unidos como familia, porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos unidos, que estamos encaminando a nuestros hijos, corrigiéndolos de la manera más adecuada. Podemos, quizá nosotros humanamente, hacernos entender a nosotros mismos que quizás estamos haciendo las cosas bien, pero posiblemente puede ser todo lo contrario. Y hay unas pautas que nosotros conocemos a través de la palabra. Pienso a manera personal que Dios dejó la palabra para poder estar unánimes. Si esta palabra no estuviera en nuestras vidas, nuestra familia no estaría unánime, porque cuando estábamos en el mundo, yo de manera personal era un egoísta porque yo solamente pensaba en mí y primero estaba yo y si me quedaba tiempo para mi familia. Entonces, cuando Dios entra a nuestras vidas, lo que quiere es apartar esas costumbres de nosotros y es lo que hoy nosotros traemos, retomamos. Queremos que se renueve en nuestras vidas y más en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo directamente un vínculo fraternal en este momento, directamente con la iglesia, con nuestros hermanos, sino que lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo es en nuestro núcleo familiar. Si estamos bien, vamos a estar bien con nuestra familia. Si estamos mal, vamos a estar mal con nuestra familia, pero todo está girando nuestra vida, nuestra familia. No, no hay algo aparte de este vínculo, de este círculo. Los que tenemos en este momento obligaciones laborales, estamos únicamente y venimos nuevamente nuestra familia y menos en estos tiempos.
Como decía nuestro hermano Emel, en esta enseñanza en el libro de los Hechos, se ve claramente que antes de la venida del Espíritu Santo de Dios, todos estaban en oración. Dios, cuando hay una unión, Dios dice, la bendición viene a través de la unión. Dios no puede bendecir un círculo familiar, una familia, cuando hay una división. El Señor Jesucristo también lo manifestó cuando vino a la tierra a enseñar a los apóstoles. Y Él les dijo, ellos, cada uno, vean esta manera en la que el Señor les hizo entender a ellos que ellos eran una familia. Cada uno dejó por un momento a su familia, a su esposa, a sus hijos, quizá, y ellos pasaron a ser en Cristo una familia. Entonces el Señor les estaba dando a entender que si ellos permanecían unidos, iban a tener la bendición de lo alto. Ellos estaban esperando una promesa que era una bendición, pero si ellos no hubieran estado unidos, no hubiera sido derramada la presencia del Espíritu Santo como fue en ese momento. Si la familia está dividida, si la familia está apartada, no va a haber bendición de lo alto. ¿Por qué? El enemigo siempre ha tenido una metodología muy clara que es dividir la familia. Es dividir la familia. Si la familia se divide, no va a haber bendición, no va a haber un horizonte, una meta clara, el proyectarnos hacia dónde vamos. Y muchas veces no nos proyectamos hacia la meta porque el enemigo nos hace olvidar todo lo que ya nosotros hemos pasado. Nos hace entender quizá que eso es en vano lo que hemos corrido, cuando es algo maravilloso lo que Dios nos ha permitido tener en sus caminos y en esa familia que Dios también nos ha dado. Hay una parte de la palabra que nos enseña la responsabilidad que nosotros tenemos de mantener una familia unida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, verso 12, manifiesta cuando el Señor Jesucristo le habla al Padre y le da a entender al Señor, le manifiesta de que Él había cuidado esa familia que le había dado el Señor. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y es muy maravilloso que podamos nosotros algún día decirle a Dios allá en los cielos, Señor, tú me diste una familia y pude ir hasta el final con esa familia. Pude cumplirte con los que tú me diste, Señor. Ninguno se apartó, ninguno cayó en el camino, pero eso depende de nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para que se cumpla esta palabra que se cumplió en el Señor Jesucristo? Hay que, en primer lugar, ser nosotros conscientes de la necesidad. Debemos empezar por dar un ejemplo de respeto y armonía en nuestra familia. Yo no puedo pretender que a través de los gritos, de los malos tratos, de las malas palabras, nuestra familia esté unida. En primer lugar, pienso que lo más importante es que se levante el respeto y la armonía. Muchos hogares en este tiempo están padeciendo sobre la violencia intrafamiliar. Eso es una realidad en la mayoría de hogares. Nosotros, por la bendición de Dios, no percibimos estas cosas porque realmente tenemos la paz del Señor, pero hay muchos hogares totalmente perdidos, devastados por esta situación. Si los hogares, teniendo, digamos, un sustento material, no se comprendían, ¿cómo será ahora en la dificultad y en la prueba, cuando no se toleran? Ahora, hay algo que también hay que tener muy en claro, que es que más de una persona le gustaba estar por fuera de su hogar. ¿Por qué? Porque posiblemente tenían otra persona aparte de su pareja, posiblemente estaban tomando malas compañías, malas amistades. Entonces, en estos tiempos, ¿qué les sucede a estas personas? Se sienten incómodos en su hogar, se sienten incómodos al ver todos los días a su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener también muy presente, que Dios, pues gracias a la misericordia del Señor, Él quitó todo esto de nuestras vidas, y por eso nosotros debemos valorar nuestra familia y ser más tolerantes. Debo yo dar un poco más de mí para que ellos estén bien, porque si mi familia está bien, yo voy a estar bien, y si yo estoy bien, ellos también van a estar bien. Es mancomunadamente un compromiso que todos tenemos. Ahora hay otro aspecto muy importante en el núcleo familiar,
y es que yo no puedo pretender que mi familia cambie, sino que yo tengo que cambiar para que mi entorno familiar pueda cambiar. Amén. Así es, hermano Jenson. Pues, así, mis amados hermanos, de verdad que necesitamos cada día de la palabra de Dios, del consejo de Dios, muchas cosas acerca de los temas familiares. Por lo menos una de las cosas es, en este tiempo, ya que estamos en familia, realizar actividades grupales en familia. Esa es una de las cosas que podemos implementar en nuestro hogar, ¿sí? Para cambiar un poco esa rutina que se traía antes. O sea, hay muchas cosas por hacer. Realizar una actividad con los hijos, Devocionales. por lo menos, bueno, como siempre le he venido diciendo, en mi caso siempre he practicado los devocionales con mi esposa y con mis hijos. Cantamos al Señor, bueno, terminamos, como todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, también debemos los tiempos, aprender a vivir los tiempos en la familia. Amén. Debemos de tener un tiempo, nuestro tiempo, ¿sí? Como líderes en nuestro hogar, nuestro tiempo con Dios, como lo hablé en la reunión pasada. Pero el Señor quiere que nosotros constantemente estemos recalcando esto, mis amados hermanos, para que no se nos olvide, sino para que esas cosas queden guardadas en el corazón. No perdamos la comunión con Dios. Amén. Cuando vemos la vida de Job, vemos que Job mantenía una comunión con Dios maravillosa. Y a causa de esa comunión que Job mantenía con Dios, ¿cuál fue el resultado? Que Dios guardó toda su casa. Había una protección divina de Dios en toda, más que todo en la vida de Job y en todas las cosas que él tenía, como lo declara la palabra. Por eso a Satanás no le gusta para nada eso, que la familia estén unidas. Al final, como él dice en el Evangelio según San Juan 10:10, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, esa es la meta de Satanás, destruir las familias. Así como lo vemos al principio de la creación en Adán y Eva, que Satanás atacó fue que la familia. Esa parte crea inestabilidad en el hogar, ya no hay nada que hacer. Amén. Entonces lo importante, amados hermanos, como nos contaba el hermano Jason acá en ese versículo en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor decía, Padre, a los que me diste, yo los he guardado en tu nombre. Amén. Que aprendamos a cuidar a los nuestros. Orar al Señor para que nos dé la sabiduría para encaminar nuestra familia por el camino que el Señor nos ha enseñado. Amén. A que caminemos según el consejo de Dios. Porque eso es lo que a nosotros cada día nos va a ayudar, hermanos, a mantener una firmeza. Amén. A seguir edificando nuestra familia en Cristo Jesús. Es a través del consejo de Dios. Para que nosotros podamos tener paz en nuestro hogar. Necesitamos la paz de Dios en nuestra familia. Amén. Entonces, si vamos a mantener unidos en hogar, necesitamos estar también de acuerdo. Para que, como han hecho los apóstoles, que estaban todos unánimes, juntos. Y así veremos que la presencia de Dios, cuando Dios ve una familia unida, una familia que camina de la mano de Dios, la presencia de Dios siempre va a estar en medio de ese hogar, mis amados hermanos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Queremos en este momento la opinión de nuestros hermanos. Queremos que también nos compartan acerca de esto un poco. Queremos escuchar su opinión. Nuestro hermano Mauricio. Amén, hermano. Claro, un tema súper importantísimo, porque donde está la unidad, ahí está la fortaleza, está el respaldo, está el apoyo, y de todas maneras es una bendición poder compartir con la familia, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, y así mismo se va a tener la capacidad para poder recibir de las cosas de Dios, tener siempre pendiente que lo más importante es la unidad en todos los campos. Donde está la unidad hay fortaleza y hay bendición, y está ese apoyo, y se puede contar con las personas en las situaciones difíciles, como se está viviendo en este momento, donde no se tuviera un respaldo de la familia, pues sería todavía mucho más difícil convivir o conllevar esta situación tan adversa que se ha venido presentando. Entonces, importantísimo, y gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por los consejos, gracias a Dios por la misericordia que hasta aquí Dios ha tenido con cada uno de nosotros, y ha permitido que sigamos ahí de la mano de Él,
unánimes, juntos y contando unos con otros. Al menos este tipo de reuniones pues nos podemos ver así sea a la distancia, pero se puede conocer de las situaciones de cada uno de los hermanos y mucho más importante si se puede de alguna manera poder ayudar tanto espiritualmente como de la manera que Dios permita en cada uno que Dios permita. Entonces, muy importante esos consejos, hermano. Gracias a Dios por la palabra y gracias a Dios por ese propósito. Gracias, hermano Mauricio. Gracias, hermano. Nuestro hermano José, que también nos comparte, hermano, nos dé su opinión. ¿Me escuchan? Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar hablar? Amén, 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 hermano. amén. Bueno, hermano, pues indiscutiblemente, hermano, pues la, el hogar y la familia es la base de la sociedad, hermano. Pues, si en el hogar no estamos bien, hermano, pues en otro lugar vamos a fallar también. Pero como cristianos que somos, hemos conocido a través del Evangelio que la palabra de Dios nos edifica, hermano, para vivir en comunidad, para vivir en armonía en el hogar, para vivir en la sociedad también en armonía, hermano. Y pues cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros le oramos a Dios, hermano, sabemos, hermano, que ahí Dios nos enseña, hermano, a cómo comportarnos, hermano, en el hogar y en la familia y en las demás partes, ¿sí? Yo tengo la convicción, hermano, que si nosotros como familia funcionamos y damos ejemplo, hermano, pues así es una manera de que los demás hermanos vengan a los pies de Cristo, hermano, porque usted sabe que nuestros vecinos, o uno se da cuenta como vecinos nos damos cuenta cómo vivimos todos. Si yo aquí peleo con mi esposa, pues hermano, la demás gente se va a dar cuenta y mi testimonio va a quedar por el piso. Pero cuando nosotros sabemos comportarnos, hermanos, a través de la palabra, pues somos edificados, como dije. Entonces, hermano, yo no veo, hermano, que nosotros fallemos. O sea, nosotros acá, por ejemplo, hermano, yo soy una persona que aprendí a vivir en mi casa, hermano. Yo soy el hombre más feliz viviendo en mi casa. Ustedes nunca verán ni sabrán que yo mantengo por allá en la calle, hermano. Cuando salía a hacer lo necesario, cuando terminaban los cultos, habían unas excepciones cuando alguien invitaba que vamos a la panadería a tomar tinto, pero mi afán, hermano, era de venirme a la casa porque aquí es donde encuentro yo el amor de mi familia, hermano. Y mi esposa sabe y ella puede testificar, hermano, que yo soy el hombre más feliz en la casa, hermano. Y ese es el anhelo, pues, de que si nosotros tenemos de pronto, porque no hay hogares perfectos, siempre hay, digamos, diferencias, porque mi carácter no es el mismo de ella, pero es sabernos llevar. Ella sabe cómo es el carácter de mi esposa, ella sabe cómo es mi carácter y procuramos, hermanos, evitarnos conflictos, ¿entiendes? Y más conociendo, como le digo, conociendo la palabra, pues con más veras, hermano. Dios nos aconseja cómo debemos de comportarnos. Ella sabe lo que hace. Yo sé que Dios las preparó a ellas, a las mujeres, para edificar el hogar, hermano. El hombre, pues, la palabra dice que tiene que ganar el pan con el sudor de su frente. Entonces, tenemos que salir a trabajar. La esposa queda en la casa y ella es la que prácticamente es la que se encarga del hogar, hermano. Uno simplemente cumple con ir a conseguir lo que se necesita para la casa y ella prácticamente es la que administra el hogar. O sea, así es en mi hogar, ¿sí? Así es mi casa, hermano. Entonces, pues, aquí, gracias a Dios, nunca hemos tenido conflictos
digamos que tengamos que llegar a una autoridad mayor, que tengamos que de pronto ir a donde el pastor a pedir consejería. Eso no quiere decir que no la requeramos, pero nosotros, pues gracias al Señor, pues no hemos tenido esas situaciones, hermano. Entonces, en eso tenemos que dar ejemplo, hermano. Más los viejos, hermano. Entonces tenemos que dar ejemplo porque entonces la gente joven, o sea, ¿cómo va a llegar a los pies de Cristo, hermano? Nosotros tenemos que reflejar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Digan. No sé, gracias hermano José por su opinión, hermano, que Dios lo bendiga grandemente. Nuestro hermano Osvaldo, vamos que también opine, hermano. Amén, hermano Osvaldo, ¿nos escucha? Hermano Osvaldo. Sí, amén. Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo? Dentro de lo de la unión familiar, yo creo que hay algo importante que es lo del el carácter, como lo hablaba ayer el pastor en la mañana. Por lo menos yo soy una persona que tengo un carácter muy explosivo. Yo soy una persona que soy como muy acelerada y a veces actúo demasiado rápido. El carácter de mi esposa es una mujer que es muy pasiva, es muy tímida, ella no le gusta salir, digamos, en las redes, habla poco con las personas, es muy de su casa, es más, casi no le gusta salir a la calle. Y yo soy muy explosivo. De pronto a mí me gusta, yo soy muy psicorrígido, algo, digámoslo, sí, soy muy psicorrígido, a mí me gusta todo que quede perfecto. Y ese ha sido uno de mis mayores defectos dentro del hogar. Y eso es lo que muchas veces y en algunas ocasiones se hizo que de pronto no hubiera unión. Y a medida que va pasando el tiempo, yo me voy dando cuenta de los errores que había venido cometiendo al lado de, pues, de mis hijos, de Sofía, de Esteban, bueno, Jeremy es un bebé, de pronto no entiende si no ha tenido la oportunidad de los errores que yo he tenido con ellos. Pero dentro de la unión familiar impera, yo creo que es fundamental el tener un buen carácter. Y el carácter, como ayer lo hablaban en la mañana, decía el pastor que de pronto algunos dicen, no, el carácter no se puede cambiar. Y el pastor decía, sí se puede cambiar, y lo cambia el Señor Jesús. ¿De qué manera? Pues reconociendo primeramente que el carácter de uno no es el mejor. Y Él empieza a cambiar eso. Y en mi hogar había tenido muchas dificultades, he tenido muchas dificultades de esa índole por mi carácter tan fuerte, tan indómito, digámoslo así. Y escuchando a los hermanos, a veces como que le remuerde a uno por dentro la conciencia y uno dice, Dios mío, pero aquí yo qué estoy haciendo. Doy honra y gloria a Dios por escucharlos, escuchar al hermano Rutia, escuchar al hermano Dylan, al hermano Tique, no me acuerdo el nombre. Escuchándolos, me doy cuenta de que la unión familiar es importante porque le lleva a uno a solucionar problemas que de pronto van a ser dificultosos mucho más adelante. Escuchar a la esposa y tener una unión familiar es muy importante. Y como les digo, el tener un buen carácter. Mi carácter es un poco fuerte porque lo reconozco. Mi carácter es fuerte y a veces he cometido errores que de pronto yo he dicho, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Y los invito a los hermanos de pronto a mejorar. No los conozco en su totalidad porque pues es muy poco lo que llevo con ustedes, pero por lo que he visto son grandes hombres, son hombres que aman a Dios y me lo han demostrado porque he visto cómo son en lo poquito que pues he podido compartir con ustedes. Y el hermano Rutia dice algo que es importante. A él le gusta estar en la casa, porque ama estar en su casa, ama estar con sus hijos, ama estar con su esposa, ama estar en familia, ama estar en su nido, en su hogar. Y de pronto yo comparto eso con él, porque pues yo soy una persona que poco me gusta también salir a la calle, pues o sea, yo salgo a lo que tengo que hacer, pero yo me angustio y me desespero cuando de pronto estoy en la calle y no puedo llegar rápido a la casa. En estos días tuve que ir a hacerle un favor a mi tía, reclamarle una droga, y mis tías me decían, quédese, pero yo sabía que tenía un hogar, que tenía una casa,
Y no, yo dije, no, yo no me quedo. ¿Pero por qué no se queda? Yo, no, yo no me quedo, porque pues yo tengo mi casa, tengo mi hogar, tengo mi esposa, mis hijos, pues tengo que llegar a la casa rápido. Al otro día mi esposa me dice, Osvaldo, estuvo bueno que se hubiera ido para su casa. Y yo, ¿y eso? Y llegó y me dijo, nosotros ayer nos quedamos hasta las 5 de la mañana tomando cerveza aguardiente. Y yo, uy, santo Dios. Es bueno escuchar el corazón y tener un hogar al donde llegar. Yo dije, gracias, Señor, porque yo qué hacía para meter en una casa de esas. Entonces, es importante el carácter para que haya una unión, porque mi esposa de pronto al principio, cuando comenzamos nosotros, al verme como yo era, se sentía como atribulada, triste, y a veces en una ocasión me llegó a decir que se quería devolver para su casa, y yo decía, Dios mío, yo con mi bebé, ¿yo qué hago? No he mejorado del todo, pero yo sé que llegaré algún día a decir, bueno, gracias a Dios mejoré en algunas cosas, he mejorado en otras y seguiré mejorando. Y la unión familiar es importante para que nuestros hijos nos crean, para que nuestros vecinos nos crean, para que nuestra familia, hermanos, madre, bueno, sobrinos, tíos, crean que en nosotros está la voluntad de Dios, está la misericordia de Dios, está el amor de Dios, que es el que nos guía y nos puede sacar adelante. Amén, hermano, qué bendición. Dios lo bendiga, hermano Osvaldo, qué bendición poder mantener el buen testimonio en el hogar. Queremos que también nuestro pastor nos comparta también en esta noche su opinión. Tengo el hermanito John que nos comparta algo también. Amén, Amén. Si hermano está el John. hermano Dios lo John, bendiga, hermano hermano John. John, Qué Dios lo bendiga. bendición tenerlo también con nosotros en esta noche. Hermanitos, el Señor los bendiga. ¿Cómo ha estado, hermano John? Un saludo muy especial allá para el hermano José. Al Leo, Ahí ¿no? está. Bueno, hermano, pues Está más cerca al cielo. respecto a lo que... Amén. Amén, hermano, ahí está bien. Amén. Ahí lo estamos haciendo bien, hermano. Respecto a lo que se ha venido hablando, hermano, pues creo que como que un punto observatorio, ¿no? Nos venimos enfrascando en lo que es el hogar y la esposa y el hogar y la esposa. Y pues yo creería que también debíamos así como mirar hacia un ladito que ahí, o sea, sería como el mismo punto de base, ¿no? Pero pues también mirar que hay jóvenes que están anhelando tener un hogar o aún así, yo en el caso mío, cuando viene el hermano Fabrini, yo digo, santo de la gloria, yo sí estoy siendo ejemplo para este hombre que anhela tener un hogar. Entonces, pues yo creo que la palabra dice que somos cartas abiertas, hermano, y pues, como decía el hermano José, ¿no? Los vecinos nos están mirando, todo el mundo nos está viendo, y yo creo que también nos debemos esforzar, ¿no? Por dar ese ejemplo en el Señor, hermano, de que hay una juventud, gloria al nombre del Señor por nosotros que ya tenemos un hogar, pero pues yo pienso de esta manera, ¿no? Así como hay hermanos que ya tienen sus hijos, yo no tengo hijos, creo que uno va viendo ese ejemplo que le van dando los hermanos o las demás personas a uno, a ver si uno anhela tener, en el caso mío, hijos o no hijos. Así como en el caso mío, yo me pongo, digámoslo así, en el zapato de los hermanos que no tienen una esposa. O sea, sí estamos siendo ejemplo nosotros para esas demás personas que anhelan tener la bendición que uno ya tiene, con dificultades y día a día vamos aprendiendo y somos caracteres diferentes, como decía el hermano Osvaldo, pero pues amén, con la ayuda del Señor ahí vamos. Y yo creo que en estos momentos, pues gloria al nombre del Señor, estamos en bendición porque pues estamos ahorita que estamos, como decía el hermano Jason, que estamos aquí en nuestras casas, hermano, tener el temor del Señor, hermano, es una bendición porque triste y lamentable por los demás vidas y las demás gentes, hermano, donde en estos momentos, como nos decía la hermana Claudia González, se ve por los medios, hermano, la triste y lamentable situación de las vidas que no tienen a Dios, hermano, cómo ha aumentado el conflicto intrafamiliar, hermano. Y yo creo que como
volver al mismo punto, ¿no? Yo creo que nos debemos esforzar, hermano, por saber de que si nosotros, gracias a Dios, tenemos la bendición, hermano, de tener el temor de Dios en nuestros corazones, hermanos, la palabra dice que somos cartas abiertas y con nuestro testimonio, hermano, porque, pues, como lo dijera, hermano, muchas veces nos esforzamos es como porque nos vean con la Biblia debajo del brazo, hermano, y vendríamos a ser cristianos de apariencia, hermano, porque no nos esforzamos por llevar el verdadero evangelio que el Señor quiere que llevemos, hermano, porque bien dice la palabra que misericordia más no sacrificio, hermano. Y muchas veces las vidas nos están viendo, hermano, y somos negligentes, hermano, a llevar ese buen testimonio para que en estos momentos yo creo que es donde se ven los frutos, hermano, que realmente, ¿qué fue lo que cosechamos nosotros mientras tuvimos la bendición, hermano, que fue poder estar, como dice la palabra, ¿no? Como dice el hermano Emel, juntos y unánimes, hermano, cuando estábamos allí juntos, hermano, sí íbamos de verdad a recibir ese consejo que venía de parte de Dios por parte de su siervo, hermano, sí estábamos de verdad atentos, sí estábamos atentos por todo lo que nos decía el siervo, hermano, de esforzarnos por de verdad vivir la vida cristiana que el Señor quiere que vivamos, hermano. Entonces yo creo que ahí es donde se ven los frutos. En estos momentos yo creo que debemos analizarnos, hermano, y si alguna vida, al menos una vida, hermano, nos ha llamado, nos ha dicho, nos ha venido a pedir un consejo en estos momentos, hermano, yo creo que es de sentir, hermano, que sí hicimos algo, hermano, porque realmente, y si Dios quiere y salimos en victoria de esto, hermano, de verdad que es para reflexionar y llevar, hermano, como dice la palabra, hermano, o sea, llevar el verdadero evangelio y dar ese fruto para el Señor. Amén, hermano John. Gracias, hermano John, por su opinión. Sí, hermanito, pues, seguir dando el buen testimonio, tal como Dios demanda, y los frutos que Dios demanda de nosotros. Amén, es una bendición. Queremos que nuestro pastor también nos comparta en esta noche, hermanos, su opinión acerca del tema que venimos hablando. Bueno, hermanos, Dios los bendiga a todos. Amén. Un gozo poder saludarlos, poder verles y escucharles también es de mucha edificación, de mucha bendición. Qué bueno por ustedes, hermanos, que atienden este llamado, porque es importante que nosotros comprendamos la responsabilidad que tenemos como hombres en nuestros hogares, como padres, como esposos. Ya no podemos seguir siendo en esa parte ajenos e indiferentes a la responsabilidad que tenemos, primero para con Dios y segundo con nuestra familia. Siempre hemos visto esa disposición y esa entrega y ese querer de las damas, aún de los jóvenes, de querer involucrarse un poco más con el Señor para cumplir su papel. Nosotros como caballeros también estamos llamados a involucrarnos, hermano, ¿verdad? En nuestra responsabilidad, porque a veces hay esposos que toman esta responsabilidad muy a la ligera, se relajan y piensan que no tienen una responsabilidad y que no son importantes dentro de sus hogares, y a veces no se dan cuenta que en vez de avanzar, que en vez de prosperar, que en vez de unir, no se dan cuenta que están desuniendo esos vínculos familiares con sus actitudes, con su indiferencia, con su irrespeto, con su falta de responsabilidad. Bíblicamente tenemos mucha parte de donde tomar para comprender lo importante que es para nosotros, hermano, el honor de ser llamados cristianos y ser, como dice la palabra, los guías espirituales, los sacerdotes en la casa. Muy triste ver a veces hogares donde es la esposa la que toma las decisiones, la que toma las determinaciones, que cierto, es la esposa la que toma la delantera porque el esposo no se le ve por ninguna parte, no aparece por ninguna parte, no está pendiente de todos los asuntos, no está pendiente de la responsabilidad que tiene como cabeza de hogar, como figura de Cristo en la casa.
que no es simplemente, hermano, ser un esposo, tener una esposa, tener hijos, como decía alguien, crecer, nacer, crecer, multiplicarse y morir. No se trata de simplemente tomar la vida, ¿cierto? Como quizás nos han acostumbrado, nos han introducido en esa cultura, una cultura muy diferente a lo que la Biblia nos enseña, a lo que la Biblia nos muestra. Siempre hemos venido de un ambiente machista, de un ambiente donde las mujeres fueron rezagadas siempre a un segundo plano, donde nunca se les dio el valor que ellas representan dentro del hogar. Y esa fue la cultura, como quizás nos enseñaron nuestros antecesores, y nos llevamos como, ¿cierto? Como esa imagen de que debíamos de vivir de esa manera. Pero cuando miramos por la palabra, encontramos que nosotros chocamos, reñimos con lo que Cristo nos ha enseñado, con lo que Cristo nos ha dicho. Hay muchas ocasiones, digamos, hasta en publicidad, ¿cierto? Siempre se ha querido demostrar esa masculinidad de nosotros, ¿cierto? Ese hombre rudo, ese hombre que tiene que ser, ¿cierto? Fuerte y que puede pasar por encima de todo mundo. Hay ¿cierto? Una publicidad, yo no sé si de pronto el hermano José, que es más, que está, digamos, en nuestra edad, que estamos en ese periodo de fechas, siempre se inculcó por lo menos esa publicidad sobre los desodorantes, las lociones de All Spice, ¿cierto? Y siempre como que se creó esa identidad que era para el hombre, ¿sí? Que eso era, mejor dicho, el que tuviera eso estaba demostrando que era un superhombre rudo. Últimamente sacaron esa publicidad sobre ese desodorante Ace, algo así, ¿cierto? Que me he hecho se untaba el desodorante y las mujeres todas le corrían, porque eso es lo que nos han enseñado culturalmente, ¿cierto? Que el hombre es eso, que en esencia simplemente es que las mujeres deben correr detrás de él, ser un símbolo sexual y nada más. Y nos han metido eso en el corazón, nos metieron eso por mucho tiempo. Pero nos damos cuenta, ¿cierto? Que en la palabra Dios, así como hoy leímos que, ¿cierto? Que mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por lo menos en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el verso 6, allí la palabra nos dice que hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí ve? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cierto? Entonces, la pregunta que nos surge entonces, ¿cuál es ese verdadero hombre? El verdadero hombre es el hombre machista, es el hombre que quiere mostrar rudeza, que quiere ser símbolo sexual, que todo mundo se tiene que arrodillar, ¿cierto? Bajo el señorío de él porque es don fulano, porque es don sutano. O verdad, ¿a qué se refiere la palabra del Señor? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sí ve? ¿Quién hallará ese verdadero hombre? Y entonces ahí nos está hablando precisamente nos está hablando del verdadero rol que nosotros como hombres debemos desempeñar en la vida, el verdadero rol que debemos desempeñar en la familia, el verdadero rol que verdaderamente debemos desempeñar en la sociedad, ¿cierto? Porque si nos preguntamos a nosotros mismos de dónde o qué fue lo que nosotros recibimos, de quién nos enseñó a ser verdaderamente, a ser verdaderos hombres, ¿cierto? ¿Quién fue el que nos enseñó? ¿Cuál fue la influencia que nosotros recibimos? ¿Cuál fue el mensaje que nosotros nos llevamos para caracterizarnos como que éramos los verdaderos hombres, ¿cierto? ¿Será que nos habrán enseñado a ser hombres de verdad? ¿Cierto? ¿Será que sí nos enseñaron a ser los hombres que la Biblia dice? ¿Cierto? ¿Qué nos han enseñado? Quizás podemos nosotros traer a memoria, ¿cierto? Que algunos de nosotros no
no directamente, de pronto lo sembraron con palabras, pero vimos un testimonio de nuestros padres, de nuestros abuelos, y probablemente a nosotros nos dijeron que los hombres, ¿cierto? Que el hombre es el que manda y que no tiene que dar ninguna explicación, ¿cierto? Porque esa fue como la cultura. Podía hacer lo que quisiera, podía tener otras mujeres y si la pobre mujercita les llamaba la atención, mejor dicho, la acababa, la golpeaba y la amenazaba, ¿cierto? Con dejarla sin nada, abandonarla. Y entonces a causa de la estimación que había, digamos, en la cultura, la mujer temía y prefería más bien, ¿cierto?, aguantarse todas estas cosas, resistir todas estas cosas y seguir, ¿cierto?, como si no hubiera pasado nada, ¿cierto? Porque tenía miedo. Ahora, también a nosotros como hombres nos han enseñado que nosotros no debemos llorar, que nosotros no debemos expresar nuestros sentimientos, ¿cierto? Pero si miramos, digamos, tiempo nos faltaría, hermanos, pero si miramos por la palabra, la Biblia nos da por lo menos una enseñanza, ¿cierto? Que dice que el Señor Jesucristo lloró. Imagínense. Amén. ¿Cierto? Eso es algo que nosotros tenemos que analizarlo. Si el Señor Jesucristo, siendo lo que es Él, y lloró, ¿qué mensaje nos da a nosotros? Entonces nosotros estábamos recibiendo un mensaje contrario, estábamos recibiendo un mensaje tergiversado de lo que representa verdaderamente ser un hombre. No es ese tipo de hombría lo que la Biblia quiere decirnos cuando dice hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cierto? Que ser hombre para muchos era no dejarse de nadie. Entonces nadie puede decir nada, nadie podía hablar nada, nadie le podía echar abajo nada, nadie podía corregirle, nadie podía hacerle caer en cuenta que estaba viviendo mal, que se está portando mal, que está hablando mal, que lleva al hogar patas arriba. Nadie podía decirle porque era el hombre, el gran hombre de la casa. Entonces nadie podía, ¿cierto?, decirle nada, ¿cierto? Y se nos metió en una cultura errada, haciéndonos creer que todo lo masculino es superior a lo femenino. Nos hicieron pensar, ¿cierto?, que todo lo que tuviera que ver con lo femenino siempre estaba por debajo, siempre era inferior, que no tenía ningún valor, que no tenía, ¿cierto?, nunca sería igual a nosotros, ¿cierto? También, cuando se trata de la responsabilidad en la casa, cuando se trata de los compromisos de la casa, a esta cultura, ¿cierto?, sin Dios, siempre se le habló, ¿cierto?, que el hombre no debía hacer nada en la casa, que todo ese trabajo era para la mujer, que a ella era la que estaba obligada a hacerlo, que el hombre no podía estar en la cocina. Yo no sé si usted escuchó, ¿cierto? Que decía, no, que el hombre, que eso es terrible que un hombre esté en la cocina. Y nos levantaron, ¿cierto?, con ese machismo contrario. Y entonces ahora, digamos, surge la inquietud que siendo cristianos, pues empezamos a chocar, ¿cierto? Empezamos a encontrarnos con unas situaciones que no sabemos cómo manejar porque esa fue como el chip de la información que nos colocaron en el corazón, en la vida, y de alguna forma como que nos han encarcelado, como que nos han amarrado, como que, ¿cierto?, no nos han permitido tener esta libertad, porque muchos no lo hacen, ¿cierto?, por esa cultura, por ese qué dirán, por esos prejuicios que hay, que me vean en la cocina, que me vean lavando un plato, que me vean cogiendo una escoba. Entonces el estima es, se dejó ganar de la mujer, es que la mujer es la que lo mangonea, es que la mujer es la que lo domina. Y entonces, por causa de eso, muchas veces, ¿cierto?, nosotros como cristianos a veces no actuamos, ¿cierto?, como con ese compromiso que realmente tenemos para con Dios. También, ¿cierto?, se dice que a los hijos, digamos, nos acostumbramos que a nuestros hijos,
que a nuestros hijos hombres teníamos que tratarlos con rudeza, que teníamos que, cierto, teníamos que tratarlos bruscamente para que ellos aprendieran, cierto, para que se hicieran hombres, ¿sí ve? Que era la manera en que formaría su carácter de hombre. Y a veces vemos, hermanos, esos ejemplos de hogares, digamos, de padres que no conocen a Dios, ¿cierto? Que creen, por lo menos, ¿cierto? Que llevando a un joven a un prostíbulo, entonces que eso lo hacía ser un hombre, ¿verdad? Que era para que se hiciera un hombre, un verdadero hombre. Mire qué conductas, hermanos, tan contrarias. Y las estoy enumerando porque, digamos, tenemos que mirar a profundidad que de alguna forma todas estas cosas nos han afectado, ¿cierto? En ese rol de hombres que la Biblia está buscando, que Dios está buscando, que son los que, verdad, tienen que aparecer, hermano, para que seamos lo que tenemos que verdaderamente ser. Entonces también se nos ha dicho, ¿cierto? Nos decían que el hombre podía tener todas las mujeres que quisiera, ¿cierto? Porque supuestamente la sexualidad del hombre es más fuerte. Se nos enseñó que el hombre podía tener las mujeres que quisiera, hacer lo que quisiera, pero si una mujer hacía eso, ¿cierto? Era despreciada, tenía en poco, y hasta es tan terrible la influencia negativa que aún hasta las mismas mujeres lo aceptaron. Ahora hasta las pobres mujeres, ¿cierto? Tuvieron que aceptar esa conducta totalmente fuera de base en lo que tiene que ver con las cosas del Señor. Pero si miramos en la palabra de Dios, por lo menos en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, capítulo 4, versos 23 y 24, en la palabra de Dios encontramos que en Cristo, es en Cristo que usted y yo podemos ser nuevos hombres. Amén. No según nuestra cultura machista, no según, hermano, ese tiempo que se perdió de tantas generaciones, ¿cierto? No según nuestros padres, no según nuestros abuelos, sino según Dios, ¿cierto? Según Dios, que eso es lo que realmente a nosotros nos debe interesar, ¿cierto? A nosotros nos debe interesar es lo que Dios quiere hacer de nosotros, ¿cierto? Como hombres, al estilo de Dios, a la manera de Dios, no como el mundo nos ha enseñado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa ser un hombre de verdad? ¿Cierto? ¿Qué significa realmente ser un hombre de verdad? Entonces, para que usted vaya mirando y vaya meditando la palabra, porque no hay mucho tiempo, pero por lo menos en primer lugar, yo miro, ¿cierto? Yo analizo que el verdadero hombre de la palabra, el verdadero hombre, digamos, de la iglesia, el verdadero hombre cristiano, el verdadero hombre temeroso de Dios, dice que es un hombre que trata a la mujer con honor y con respeto. ¿Sí ve? ¿Sí ve que ese no es el hombre que nos enseñaron? Porque la Biblia está diciendo en Primera de Pedro capítulo 3, ¿cierto? Primera de Pedro capítulo número 3, en el verso número 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso sí que es tremendo. Porque a todos, hermanos, nos gusta, ¿cierto? Que nos traten bien. Pero bíblicamente, Dios le da importancia a la mujer y nos cambia a nosotros el chip cultural y nos dice que debemos cambiar el maltrato contra nuestras esposas, que debemos tratarlas como el vaso frágil. Bueno, así, como el vaso frágil, ¿cierto? Un vaso que se cuida, hermano.
que no se puede tirar, que no se puede golpear porque se rompería en 1000 pedazos. ¿Y a qué se refiere todo esto? Que nosotros como cristianos ya, pues nosotros tenemos que comprometernos y procurar, ¿cierto? Procurar doblegar ese carácter, como le digo, que de alguna manera sí nos afectó. Esa cultura del mundo sí nos afectó y nos impide hacer esos lazos, nos impide, ¿cierto?, comportarnos como corresponde a hijos de Dios, pero frente al compromiso que tenemos con el Señor, siendo hombres, ¿cierto?, que aferramos nuestra voluntad de Dios, que también hemos aprendido a amar al Señor, pues también recibimos la palabra, hermano, y la colocamos ahí en el corazón para que esa palabra empiece a hacer algo en nuestras vidas, para que esa palabra empiece a transformarnos, para que esa palabra nos ayude, ¿cierto?, a ser libres de esos pareceres, de esos pensamientos, de esas inquietudes que no son tan fáciles de desarraigar del corazón, pero que para lo que tiene que ver con Dios, pues va a ser una bendición, porque dice para que vuestra oración no tengan estorbo. Pues ahí el Señor nos colocó ahí una talanquerita, nos colocó ahí, ¿cierto?, una reflexión, nos colocó una inquietud para que nosotros miremos, ¿cierto?, claramente lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, en el verso número 10, dice que el verdadero hombre debe tratar a su esposa con amor, sin violencia, sin maltratos, ni de palabra ni de hecho, ¿cierto? Entonces el capítulo 3, poderoso es Dios. Aleluya. Verso 19. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice? No seáis ásperos. No seáis ásperos con ellas. ¿Cierto que nos cuesta, hermano, no ser ásperos? Es que eso está ahí, hermano, en esta carne. El ser rudo, el ser brusco está ahí en esta carne. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el consejo de Dios? ¿Cierto? Amarlas a nuestras mujeres, amarlas, ¿cierto? Y entonces está diciendo, no las tratemos con violencia, no les hablemos con despropósito, no las maltratemos, respetémoslas, ¿cierto? Dice, ni de palabras ni de hechos. Sabe que cuando se hace algo que no aceptamos, que no estamos de acuerdo, ahí se nos sale el viejo hombre, hermano, y las tratamos, ¿cierto?, con dureza, con brusquedad, las golpeamos, no físicamente, pero sí con palabras, ¿sí ve? Y bueno, Dios guarde, ¿cierto? Si de pronto llega a golpearlas, hermano, también físicamente, ¿cierto? Que el Señor tenga misericordia, ¿cierto? Pero pues Dios nos ha venido cambiando, porque vuelvo y digo, esas son culturas, ¿cierto?, que estaban arraigadas en nosotros. La cultura era de golpear a las mujeres, y la mujer ahí resista, y que cuando queríamos lavarnos las manos sucias, entonces se golpeaba a la mujer, ¿cierto? Estoy diciendo en esa cultura del mundo. Gracias a Dios nosotros, por misericordia, por lo menos yo me levanté en otro estilo de vida, ¿cierto? Y ya nosotros pensamos de una manera diferente, más aferrados a la palabra del Señor. Entendemos que, imagínense, Dios nos guarde, hermano, levantarnos una mano contra nuestra esposa, así en algún momento, ¿cierto?, hayan diferencias grandes. Pero el propósito del Señor es que nosotros no seamos ásperos, ¿cierto? Que dejemos, hermano, esa actitud, ¿cierto?, de esa falta digamos, de comprensión, y les sigamos hablando golpeado, y les sigamos gritando, y bueno, tantas cosas. Claro que a veces no pasa así, a veces es al contrario, a veces es la mujer la que grita, es la que habla golpeado.
pero gracias a Dios por eso estamos como centralizándonos en estas reuniones también para que las mujeres reciban su dosis, pero nosotros también recibimos nuestra dosis y tenemos, cierto, que decir mía culpa, ¿cierto? Mía culpa. Porque también, hermano, nosotros caemos muchas veces en ese juego del diablo, desconociendo lo que la palabra del Señor está diciendo. No lo conocemos todo, pero estamos en ese proceso, ¿cierto?, de procurar y estamos en el proceso, ¿verdad?, de cambiar esa cultura que totalmente riñe con la palabra del Señor. Entonces, el verdadero hombre, dice en Lucas capítulo 7, dice que el verdadero hombre trata a la mujer con respeto, sea quien sea, ¿cierto? Capítulo 7, en el verso 35, allí tenemos un ejemplo del Señor, ¿cierto? Cómo el Señor trató a todas las mujeres que vinieron allí a tener una experiencia allí con el Señor, ¿cierto? Y no interesó quién era. Era una mujer, ¿cierto? Y como bíblicamente estamos llamados, ¿cierto?, a tratar a todas las mujeres en general, ¿cierto? Todas, esposa, las hijas, ¿cierto? Las hermanas, las familiares, ¿cierto? Mujeres, familiares mujeres. Y en todo lado, hermano, donde Dios nos coloque. Porque estamos acostumbrados a tratarlas mal, a hacerlas que son, ¿cierto? Simplemente son objetos sexuales, ¿cierto? Pero eso no puede ser así. El capítulo 7, en el verso 35, dice la palabra del Señor. A ver, yo me ubico. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, ¿cierto? Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y bueno, ahí usted sabe y conoce la historia, ¿cierto? Y en el verso 44, vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que son muchos, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, ¿cierto? Y a ella le dijo en el verso 48: tus pecados te son perdonados. ¿Sí ve? Qué bueno es mirar que el Señor, a pesar de que sabía que era una mujer, cierto, que despreciada, tenían poco, pero el Señor, a pesar de esa conducta, a pesar de saberse claramente el testimonio, cierto, terrible que tenía, ¿qué hizo el Señor? La trató con mucho respeto. ¿Sí ve? La trató con mucho decoro, a pesar de lo que ella era. Esa es una enseñanza y un ejemplo para nosotros, para que nosotros, en general, a todas las mujeres, independiente, hermano, de lo que ella es o lo que ella fue, debemos respetarlas, debemos siempre tener respeto por ellas y tratarlas con mucho decoro, ¿cierto? Entonces ahí uno encuentra, ¿cierto?, que ese verdadero hombre siempre, ahora me voy a enfocar ya no tanto, digamos, con el trato como tal a las mujeres. Me quiero enfocar un poquito, ¿cierto?, de que el verdadero hombre se distingue por sus decisiones y también por sus acciones. En primer lugar, en su vida personal, ¿cierto? Nosotros tenemos que el verdadero hombre, ¿cierto?, no es para mostrar su hombría y su rudeza, sino el verdadero hombre tiene que mostrarse hombre,
cuando es necesario y cuando, ¿cierto? Cuando ve, o más bien no esperar que otros tomen decisiones por él, que otros decidan, ¿cierto? Ayudarlo cuando no está actuando correctamente. Si es un verdadero hombre, esa persona tiene que, hermano, responsabilizarse de su vida. Tiene que ser responsable con su vida. Ahí es donde es un verdadero hombre. No esperar, hermano, que otros, ¿cierto?, lo ayuden, lo levanten, que otros digan qué es lo que tiene que hacer, a ver cómo es que tiene que moverse, qué es lo que tiene que lavar. No, muéstrese hombre, ¿cierto? Muestre verdad sombría tomando decisiones a favor de él mismo, en lo que él necesita, en lo que está fallando, en lo que no está haciendo bien, ¿cierto? Que se levante y comience a cambiar su vida, digamos, para nosotros desde hoy, con la ayuda de Dios, ¿sí ve? En su vida también sentimental, ¿cierto? En su vida también sentimental. El verdadero hombre, escuche, el verdadero hombre no le huye al compromiso, ¿cierto? Los verdaderos hombres asumen el compromiso, enfrentan el compromiso con mucha responsabilidad, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo, por lo menos, de José y María, ¿cierto? Que ellos tenían un compromiso. Estaban, dice la Biblia, que estaban desposados, allá en Lucas capítulo 1. Dice que ellos estaban desposados, pero ¿cierto? Aunque tenían un compromiso, aún no vivían juntos, ¿cierto? Pero ¿qué dice la palabra? Querían hacer las cosas bien, tenían que hacer las cosas correctas, tenían que hacer las cosas como tiene que ser, a la manera de Dios, ¿cierto? Por eso ser un hombre de verdad, ¿cierto? No es huirle a los compromisos, no es huirle a las responsabilidades. Un hombre con compromiso, ¿cierto? Asume, alabado sea el Señor, que no es llevar a una mujer a su casa simplemente, que no es llevar a una mujer, hermano, para dormir con ella, ¿cierto? Para tener intimidad con ella, sino que ese verdadero hombre de Dios tiene que estar en la capacidad, ¿cierto?, de dar su palabra, de amarla toda la vida y, ojo, no solamente la palabra, cumplirlo, ¿cierto? Porque a muchos se olvidan, se les olvida el compromiso, ¿cierto? Muchos piensan que solamente es esa parte, pero si dan, ¿cierto?, su palabra, ¿cierto?, de llevarla para formar un hogar, para formar una familia, es para que cumpla su palabra de amarla, de cuidarla y de protegerla, ¿sí? Yo les decía en algún culto hace un tiempo atrás, cuando estábamos en la iglesia, les decía que la Biblia habla que la mujer debe andar en sujeción, ¿cierto? Pero a veces no se explica bien esa sujeción. Y yo les explicaba allí, ¿cierto?, que debe sujetarse a su marido. Entonces a veces las mujeres, claro, chocan porque les cuesta sujetarse a un marido machista, violento, que no las ama, que no las respeta, que no las cuida, que no las protege. Es muy difícil, hermano, poder una mujer someterse allí. Pero cuando hay un hombre, un verdadero hombre de Dios, ese hombre que la Biblia está buscando, hombre de verdad, ese hombre se encarga de crear un ambiente propicio, de crear, ¿cierto?, un hogar donde él se coloca como cabeza, cumple sus compromisos, ejerce sus responsabilidades, y cuando esa mujer ve que ese hombre está al tanto de todo, que está pendiente de todo, no le cuesta sujetarse a ese esposo. Dice que esa sujeción va dirigida a que la mujer, ¿cierto?, de alguna forma se deje llevar, eso es sujeción, se deje llevar bajo la cobertura, ¿cierto?, de ese esposo, porque puede percibir su cuidado y su protección. ¿Sí ve? No es esa que es que pastor, es que esa mujer está, ¿cierto?, que no se sujeta, que no hay que sujetar, que es una rebelde. Y porque usted no ha hecho nada para ganarse ese cariño, no ha hecho nada para ganarse, ¿cierto?, esa autoridad, para ganarse, ¿cierto?, esa autoridad moral allí con su esposa. No ha hecho las cosas bien, no ha asumido su responsabilidad, su compromiso, le ha tirado todo a la pobre mujercita, que ella sea la
la que mira a ver cómo saca a flote el hogar. ¿Y usted dónde aparece? ¿Dónde aparece allí en su casa? ¿Cuál es su papel allí en su casa? ¿Sí ve? Usted sí, ¿será que con lo que hacemos, será que con la manera como actuamos, con nuestro comportamiento y nuestra actitud, esa manera como reflejamos, ¿cierto?, a nuestra familia, de que nuestra familia se pueda sentir segura y confiada? ¿Será que sí estamos ejerciendo ese papel? Yo le aseguro que si usted ejerce ese papel así, de esa manera, su esposa no va a tener ningún problema, ¿cierto?, de sujetarse, ¿cierto?, y aceptar, hermano, con gozo, ¿cierto?, las decisiones y el gobierno, y pues, digámoslo así, el gobierno de la casa en manos, en cabeza nuestra. ¿Sí se da cuenta? En la cabeza nuestra. Entonces, cuando digo que ella se deja llevar, ¿cierto?, se deja llevar en ese amor, en ese sentimiento, ¿cierto?, que le crea ese ambiente que hemos venido edificando alrededor de nuestra casa, es porque ella se siente segura y tranquila de que tiene un esposo que pone en práctica la palabra y que la está cuidando, que le está proveyendo, que le está dando lo que necesita, que la respeta en todo tiempo, que la valora, que no la tiene allí simplemente como una sirvienta, como un objeto sexual, sino que la valora y le coloca y le da el lugar que a ella le corresponde. Entonces allí sí hay una verdadera unidad. Allí sí, ¿verdad? Esa esposa, hermano, como en alguna ocasión dije, esa esposa, hermano, estará dispuesta a morir por usted. ¿Sí? Estará dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias con usted. Cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de crisis, de adversidad, ¿cierto?, de situaciones económicas, esa mujer nunca le irá a reprochar, estará con usted para ayudarlo a salir adelante, y entre juntos ella estará dispuesta, hermano. Así de, hermano, tendrán que pasar necesidad hasta aguantar hambre, pero esa mujer, hermano, sabe qué hombre es el que verdad tiene ahí, ¿cierto? ¿Qué hombre es el que verdad la llevó, ¿cierto?, a ese lugar de bendición de su hogar, de su matrimonio? Entonces, también en su vida familiar, entonces dijimos en su vida personal, ¿cierto?, en su vida sentimental, pero también en su vida familiar. Entonces, el verdadero hombre, no se nos puede olvidar, es cabeza, hermano, es cabeza en su hogar. Yo no sé si usted ha logrado, hermano, ganar ese mérito y demostrar de que usted sí es cabeza en su hogar, no a los totazos, ni a los gritos, ni a la, ¿cierto?, ni el mal genio, ni el mal carácter, ni el que grite más duro es el que gana, ¿cierto? Sino que, ¿verdad?, el verdadero hombre es cabeza en su hogar, es decir, que el hombre está llamado, hermano, a tomar decisiones. Yo no comprendo, hermano, a veces hombres, hermano, que no se les ve ni fu ni fa en su hogar, no se les ve, hermano, que tomen decisiones, no se les ve que estén al frente de las situaciones, no se les ve, hermano, que están ahí como metidos, ¿cierto? Muchos hasta se dan cuenta, hermano, que están ocurriendo cosas terribles, que el matrimonio no está funcionando, que los hijos no están funcionando, que la comunión con la esposa no está funcionando, que ha habido ruptura en la comunicación, ¿cierto? Y apenas observa, hermano, lo que ocurre, pero no toma la decisión de involucrarse, de mirar a ver cómo se va a generar cambios, a ver cómo yo saco, hermano, de ese remolino en que está mi hogar, en esa condición de que no vamos ni para adelante ni para atrás, ¿cierto? Que se ha estancado estas cosas y no se involucra realmente para ver qué hace, para hablar, para presentarse como el sacerdote que está lleno de la palabra, para tomar la vocería, para, ¿cierto?, tomar el consejo de la familia, de los hogares, de la esposa. No se le ve por ningún lado, ¿cierto? No se le ve esa capacidad para guiar su familia. No se le ve esa capacidad para animar a su familia. No, es indiferente, ¿cierto? Prefiere más bien dedicarse a leer un periódico, más bien huyéndole a ese compromiso, a esa responsabilidad de ser, ¿cierto?, que esa autoridad para manejar y resolver conflictos y resolver todas estas cosas bíblicamente. Entonces esa persona más bien se refugia y se va por allá a leer un periódico, se va por allá a mirar la televisión, ¿cierto? Y hasta le coloca unos tapones para no escuchar, hermano, ¿cierto?, los gritos de auxilio de la familia.
los gritos de auxilio de la esposa, lo que ella anhela, lo que ella necesita, lo que los hijos anhelan, lo que ellos necesitan. No, prefiere conectarse por allá a Facebook mientras todo su alrededor, mientras su familia se está derrumbando, mientras su hogar se está derrumbando, mientras, cierto, su matrimonio y esa relación con sus hijos se está destruyendo. O sea, ese hombre no quiere tomar el papel, cierto, que le corresponde en el hogar. ¿Sí? Ese es el verdadero hombre que Dios está buscando. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, ahí vamos mirando, ¿cierto? Ahí vamos mirando. A ver, ¿verdad? Si son dos, a veces hay hogares que son mundos diferentes. Hay gente, hermano, que cada cual por su lado, la esposa por su lado, el hombre por su lado. ¿Qué nos hemos dado cuenta, hermano? A veces estas reuniones también nos han ayudado, no es de ahora, pero sí desde atrás ya nos hemos dado cuenta que en las mujeres hay muchas angustias, ¿cierto? Que no están siendo resueltas por sus esposos, que no están siendo atendidas por sus esposos, que no están mirando con responsabilidad, hermano, cosas que ellas están tratando de gritar, ¿cierto? Gritar, hermano, al mundo entero a voces lo que están sintiendo, ¿cierto? Entonces, cuando le preguntamos a la esposa, bueno, como usted le llame, mi negrita, mi flaquita, mi gordita, mi azuleja, mi amor, mi vida, bueno, lo que Dios lo ayude. ¿Cuántas veces usted, verdad, se ha sentado con ella, verdad, decía, bueno, cómo se siente, ¿cierto? ¿Cómo vamos con este hogar? ¿Cómo se siente usted al lado mío? ¿Cómo se siente con lo que he emprendido, con lo que he hecho? ¿Cómo se siente? ¿Cierto? ¿Qué hace falta? ¿Qué le molesta? ¿Qué le está afectando? ¿Cierto? ¿Qué no le gusta de mí? ¿Sí ve? ¿Qué cosas feas estoy haciendo? Pero no se trata, hermano, simplemente de abrir ese corazón, sino que, porque hay algunos, ¿cierto? A veces pasa como en la Biblia, ¿cierto? Cuando le preguntaban al Señor que si era el Cristo, y entonces el Señor le respondió, ¿cierto? Que sí era el Cristo, y entonces dijo, mentira, blasfemia. Entonces no seamos, hermano, no tengamos el corazón duro de abrir es cierto, abrir este canal de comunicación con las esposas, y la esposa tener la libertad de poder decirle, hermano, lo feo, lo horrible, lo que no agrada. Ojalá estemos en capacidad, hermano, de poder aceptar nuestros errores. Nosotros tenemos que aceptar nuestros errores, tenemos que aceptar que fallamos. Hay alguien, ¿cierto? Ayer decían en la conferencia, ¿cierto? Hay unos que nos están viendo claramente, hermano, nos están observando, nos están calificando que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa nos está viendo. Entonces, qué bueno que nosotros nos coloquemos frente al escrutinio de ellos, porque como los amamos, en nuestra familia, pues qué bueno, hermano, poder abrir el corazón y colocarnos al escrutinio de ellos para ver ellos qué opinan de nosotros. ¿Cierto? A ver yo cómo puedo mejorar, aceptar, no se justifique. Cuando le digan, hermano, que usted es un gritón, cuando le digan que usted, ¿cierto?, es mandón y que usted es descuidado y que usted es irresponsable, no se ofenda, no se ofenda, reciba esa crítica, es constructiva, porque tiene que ver con su familia, tiene que ver con su esposa y con sus hijos, ¿cierto? Entonces, acepte, digamos, quizás usted diga, hombre, sí, ¿verdad? Yo he descuidado a mi esposa, he descuidado a mis hijos, he descuidado, ¿cierto?, el trato para con ellos. No les he dado lo que ellos anhelan, lo que ellos necesitan. Me he vuelto, como dijo alguien, me he vuelto chocho, me he vuelto amargado, me he vuelto, ¿cierto? Me he vuelto tacaño. ¿Sí? Se vuelven, porque hay así esposos que se vuelven tacaños, son tan buenos administradores, ¿cierto? Tan tremendos administradores que no se dan cuenta que se han vuelto tacaños. Y que la esposa hay cosas que ella necesita. Hay cosas que ella está anhelando, hermano, pero no le cuenta, hermano, porque le da miedo, porque es una buena esposa, hermano, y no quiere ser carga, no quiere ser gravosa, ¿cierto? No quiere que de pronto usted se ofenda. Pero usted tiene que darse cuenta, hermano. Usted tiene que darse cuenta lo que a su esposa le hace falta.
Usted no tiene por qué esperar, hermano, que su esposa le diga, ay, mijito, por vida suya, ¿será que me regala 1,000 pesitos para comprarme por allí un desodorantico de esos de paquetico? Es que hace como 1 año que no tengo. Pero mejor dicho, con ese temor de que de pronto, mejor dicho, se vuelva la de Troya de una vez. Oh, qué pena, es que, mire, es que tengo la ropita interior desde hace 10 años. Yo no sé si su merced se ha dado cuenta. Lleva 10 años. Yo he tratado de cuidarla. Dios me ha ayudado y pareciera que fuera por el desierto porque no se me, ¿cierto? Me ha aguantado. ¿Sí ve? Me ha aguantado todo ese poco de tiempo. Pero ya, verdad, es que ya parece una coladera. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Parece una coladera. Y entonces van y le dicen, hermano, al hombre, hermano, y eso le dice, pero es que usted sabe que no hay plata, es que usted sabe que estamos mal, es que usted sabe que toca pagar eso, que usted sabe que toca pagar lo otro. Eso es ser uno mal administrador. Porque nuestra principal administración tiene que ver, o sea, tiene que girar ese en torno a nuestro hogar, al bienestar de nuestro hogar, al bienestar de nuestra familia. Ahí es donde está la mayor inversión, ¿cierto? Hay algunos hermanos que están pensando es comprarse una moto, un carro, una casa, y hermano, y someten la pobre esposa y someten la pobre familia a llevar de la rumba un poco tiempo y no se les puede decir nada porque dice, no ve que es para comprarme una casa. Pero yo no estoy hablando de lujo, no estoy hablando de grandes comodidades, estoy hablando de cosas básicas. Estoy hablando de cosas, hermano, pequeñitas, detalles que enamoran, detalles, hermano, que marcan la diferencia, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ha sentado usted a dialogar con su esposa en el aspecto físico, en el aspecto, ¿cierto?, de sus sentimientos, en lo que tiene que ver, hermano, con las relaciones íntimas? ¿Sí? A veces nosotros, hermanos, no hemos entendido y sabemos realmente que nosotros tenemos una naturaleza totalmente diferente a la de ellas. Y a veces no nos tomamos la molestia, hermano, de preguntar cómo se siente ella, cómo está el ambiente, ¿cierto? Para de pronto tener una intimidad, sino que pensamos, hermano, que esto de la intimidad es simplemente, ¿cierto? Por suplir una necesidad y para eso está. ¿Sí? Y todo el tiempo simplemente es como por suplir una necesidad, por desahogar una necesidad. ¿Y dónde está el honor de ella? ¿Dónde está, cierto, dónde está su respeto hacia ella? Ella no es un muñeco, no es una cosa. Es una persona llena de sentimientos, llena, cierto, de muchas cosas que le están afectando. ¿Sí ve? Entonces, usted sabe que hormonalmente una mujer es diferente al hombre. Y ahí es donde muchos esposos, ¿cierto?, están cayendo en eso. Y entonces la esposa le dice a uno, ¿cierto? Habla del caso, habla con mi esposa, o a veces tiene la confianza de hablarme a mí. Y me dice, pastor, es que yo todo el tiempo no estoy disponible. O sea, yo a veces no tengo los deseos, el anhelo. A veces estoy cansada de tanto trabajo, estoy cansada de la crianza, de lavar ropa, de hacer tantas cosas. Pero mi esposo es incomprensible, mi esposo no comprende nunca nada, ¿cierto? Mi esposo es todo por las malas, todo es a la fuerza. Y entonces si le dice que no, entonces le dice, es que ya seguro ya consiguió otro, es que ya no me quiere, ya consiguió otro, diga la verdad. Y empieza la pelea porque la esposa, ¿cierto?, no quiso estar cuando usted quiere. Cuando queremos nosotros como caballeros. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué nos enseña la palabra? La palabra del Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer también en esa parte comprensibles, ¿cierto? Hay unos que simplemente, hermano, pareciera que fueran como los cuis, como los curíes, ¿cierto? Hay unos, hermanos, que simplemente, hermano, ni hablan, ni dicen nada, ni un beso, ni una caricia. Eso pareciera que fueran, hermano, como ¿cierto? Como los animales. ¿Sí ve? Entonces a veces, hermano, la hermana dice, hermanos, que yo me siento a veces hasta violado. Que mi esposo es mi esposo, pero yo siento que me estás violando. Yo no veo, hermano, que mi esposo, ¿cierto?, haga méritos, ¿cierto?, para que
Porque mire, yo les he dicho, hermanos, yo tuve la oportunidad de hablarle algo ahí a las esposas también, pero a ustedes, hermanos caballeros, también. Mire, la mujer puede estar, hermanos, llena de muchas quehaceres, haber hecho muchas actividades, haber hecho muchas cosas, hermanos, que de momento, ¿cierto? Pareciera que ella no estuviera dispuesta. Pero eso depende de usted, caballero. Eso depende de usted, esposo, ¿cierto? El trato que usted le da a su esposa, la manera como usted le llega a ella, la manera como usted, ¿cierto?, logra involucrarla, como usted logra llamar su atención, es la manera, ¿sí ve? Es con los halagos, ¿cierto? Es con las caricias. La Biblia dice que la esposa, ¿cierto?, te satisfaga con sus caricias, pero no hay caricias, no hay besos, no hay nada, no hay una antesala, hermano, sino todo es así como a los totazos, como animalitos. Ahora, hay otra, cierto, hay muchas inquietudes, hermano, y dentro de ese respeto y ese valor que tiene que haber con las esposas, es la esposa, ¿cierto? Pero no es un trapo viejo, hermano, no es un trapo ahí que se usa y se tira, ¿sí ve? Entonces hay hombres, hermano, hay hombres que llegan a las casas, ¿cierto? Llegan a veces de un día de trabajo, llegan a veces, ¿cierto? Sudados, de pronto no con, claro, el sudor, usted sabe que el sudor causa un mal olor. Y a veces llegan los esposos, hermano, y venga a ver dónde está usted, venga a ver para acá. No la respetan, no la respetan, no las valoran, ¿cierto? Llegan, hermano, la esposa tiene que decir, pero vaya, por lo menos vaya, báñese, vaya, cepille esos dientes, ¿cierto? Mire que, o sea, imagínense en un ambiente así, hermano, ¿a quién le va a dar deseos de qué? ¿Cierto? Un hombre, hermano, sucio, un hombre, ¿cierto? Que no está pendiente de su aseo personal. Y así quieren llegar y que las mujeres estén dispuestas. No, hermano, muy difícil. Querer ese ambiente, hermano, uno se mira, uno se conoce, ¿cierto? Uno ya, ¿cierto? Con los años uno ya se conoce, hermano, su sudor, sus cosas, hermano, pues, hombre, vaya, hacese, arréglese, échese perfume, ¿sí? Prepare un ambiente, hermano, favorable, pero es que esas es las características que decía desde el principio que nos han enseñado culturalmente que son contrarias, hermano, son contrarias. Así como usted le exige a la esposa, ¿cierto? Que no quiere encontrarla sin bañar, que no quiere encontrarla en pijama, que quiere, ¿cierto?, encontrarla que cuando llegue la comidita esté lista, que esté calientica. Así como usted le exige, ellas también exigen, hermano. Y que también nosotros tenemos no que ponernos bravos, sino que entender, hermano, que esto es la demostración del respeto y del cuidado y el amor que, verdad, tenemos para con la esposa, con nuestra actitud, con nuestra manera, ¿cierto?, de hacer este tipo de cosas, ese cuidado en estas áreas. Usted le está demostrando a su esposa que usted, verdad, la quiere, que usted sí la respeta y que usted sí la valora. Y ella se da cuenta, ella analiza, ¿sí ve? Entonces, uno como caballero exige que la mujer esté limpiecita, que esté peinadita, que esté arregladita, ¿cierto? Y a veces, hermano, llega la mujer y exige, pero no le deja ni los 1,000 pesos para comprar el taquito de desodorante, siquiera. Imagínese, hermano. Entonces, ¿cómo va? Usted quiere que la mujer esté perfumada, que huela rico, pero no le compra un perfume. Nunca le compra un perfume, nunca invierte. Algunos dicen, es que eso es del diablo, eso es vanidad, eso es pecado, eso es vanidad de vanidades, mundanos. No, hermano, eso es cuidado personal. Eso es aseo personal, y usted sabe que el cristiano está llamado a tener una conducta intachable delante del Señor. ¿Sí ve? Entonces, hermano, mire, la palabra del Señor, eso de pronto sería ya para otro tema, porque aquí yo me alargo, hermano, ¿cierto? Pero quiero cerrar un poquito, hermano, esto y dejar cositas para otros días, ¿cierto? Porque quiero terminar diciendo que el verdadero hombre puede y es capaz de expresar sus sentimientos. Allí me metí, hermano, en una camisa fuerte, hermano. ¿Sí ve? En Juan capítulo 11, ¿cierto? Se habla allí de esa experiencia. Porque ¿cuántos de nosotros, cierto, nos han dicho
¿cierto? Que como hombre no debemos llorar, que usted es un hombre que no debe llorar, que no debe expresar sus sentimientos porque eso es debilidad, ¿cierto? Pero como le dije al principio, usted sabe que el Señor Jesucristo lloró frente a ese dolor que le causó la pérdida, ¿cierto?, de su amigo. Se nos ha educado que muchos, ¿cierto?, con muchos conceptos equivocados. Se nos ha hablado de muchas cosas, hermano, con respecto a las emociones y con respecto a los sentimientos que nosotros como hombres tenemos que tener, ¿cierto? Que nosotros como hombres, hermano, somos hombres y fuimos educados de que son que tenemos que demostrar valentía y que tenemos que aguantarnos todo, ¿cierto? Que nosotros, hermano, tenemos que demostrar todo el tiempo que somos fuertes, que somos ganadores, que somos competitivos, que, ¿cierto? Que no nos vean esa debilidad, ¿cierto? Pero ¿qué dice? ¿Qué aprendemos de esto? Eso se debe, hermano, a esa cultura de masculinidad que nos han enseñado, ¿cierto? Donde así como el hombre actúa, todo está bien, ¿cierto? Y con eso entonces escondemos muchas veces nuestros sentimientos, muchas veces escondemos nuestras necesidades, muchas veces escondemos nuestras preocupaciones, detrás de la máscara de que yo puedo manejarlo todo. No, nosotros no podemos manejarlo todo. Nosotros tenemos, hermano, que aceptar que necesitamos la ayuda, en este caso de nuestra esposa, que ella también es importante, que yo no lo puedo hacer todo, ¿cierto? No puedo demostrar una falsa capacidad, ¿cierto? Unas falsas fuerzas, ¿cierto? Una falsa superioridad, cuando estoy que me desgrano, cuando estoy que es cierto que me caigo, pero porque nos enseñaron de esa manera, ¿cierto? Entonces, el verdadero hombre, ese puede reconocer sus tristezas, ese reconoce sus angustias, ese reconoce su dolor, ese es capaz de reconocer también sus fracasos, ¿cierto? Y cuando viene a Dios, él sabe que puede recibir auxilio del Señor, ¿cierto? Por eso, hermanos, es bueno que nosotros miremos y le demos lugar en otra oportunidad para que podamos seguir, ¿cierto? Tratando ese verdadero hombre, ¿quién lo hallará? Amén. Porque hay muchas cosas, hermano, que quisiera uno decirles, quisiera uno, pero es bueno que nosotros como caballeros quitemos esa máscara, hermano, de que todo está bien, que nosotros podemos solos, que lo único que vale es lo que nosotros hacemos y reconozcamos, hermano, que también necesitamos la guianza de Dios, que también necesitamos sujetarnos a Dios, ¿cierto? Que necesitamos mejorar, que necesitamos comprometernos un poco más, que necesitamos, hermano, tomar la batuta, ¿cierto? Queremos hogares, hermano, donde sea el caballero, el hombre, el esposo, el que tome la batuta, amén, pero con virtudes, con sabiduría, con conceptos bíblicos, a la manera del Señor, y ahí Dios se irá a glorificar de una manera especial, amén. Si es necesario, hermano, ir y pedir perdón, hermano, hay que pedir perdón. Hay que decirle, Señor, ayúdame. Si hay que empezar de nuevo, hay que empezar de nuevo, ¿cierto? Pero, hermano, queremos irnos para el cielo. Queremos, hermano, salvarnos. Queremos ser ese hombre de verdad. Ese hombre, ¿quién lo hallará? Ojalá en nuestros hogares seamos esos hombres, hermano, que Dios está buscando, que los puede encontrar en cada uno de nuestros hogares, ¿cierto? Y que de esta manera podamos alcanzar nuestra salvación y no dejemos, hermano, que los prejuicios, que esas malas enseñanzas nos roben, hermano, el propósito de tener mejores familias, mejores hogares, ¿cierto? Mejores cosas, mejores ambientes, y no que perdamos el hogar, hermano, como muchos que han perdido el hogar porque ahora se van al otro lado. Entonces, en vez de ser, digamos, hay unos que se pierden por falta de espiritualidad y hay otros que se pierden por falsa espiritualidad, porque otros entonces todo es pecado. Nada se puede hacer, todo es pecado. Tenemos bajo régimen la familia, tenemos bajo yugo la familia, todo es pecado, ¿cierto? Entonces, hermano, mire, yo les doy consejo. Todo el que es extremista
en esa falsa espiritualidad, terminan mal. Terminan mal. He visto esos casos de esas personas que se creen superiores espiritualmente hablando, ¿cierto? Y le imponen unas cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Al final, ese hogar se destruye porque ya, hermano, no resiste más por esa falsa espiritualidad. Porque para donde mire todo es pecado. Le cerramos el círculo a la familia, a la esposa, a los hijos. No pueden hacer absolutamente nada porque todo es del mundo, porque todo es del diablo, porque todo es pecado. Nuestra esposa se cansa. Y nuestros hijos están cansados. Y no se han ido, hermano, porque no han podido. Pero cuando crezcan, es probable que no vayan a estar con nosotros. Porque nos faltó asumir la sabiduría, la prudencia. Nos faltó ser más sabios y entendidos de parte del Señor para llevar nuestros hogares, hermano, con decoro, ¿cierto? Con bendición. Entonces es bueno que ese cristiano, nosotros como caballeros, hermanos, propongámonos, bueno, dar un buen testimonio en nuestro hogar, ¿cierto? Procuremos, hermano, preguntarle, darle lugar, darle oportunidad, hacerles ver a nuestras esposas que son importantes. Dele lugar a su esposa, hermano, dele lugar que le corresponde, ¿cierto? Hágala sentir que usted la valora, que usted la respeta, que ella tiene un valor importante en su casa, que ella es una pieza fundamental en su casa, ¿cierto? Hable con ella, deje que ella opine, deje que ella hable, deje que ella exprese sus sentimientos, ábrale ese canal de comunicación para que ella pueda expresar, hermano, qué siente, ¿cierto? ¿Qué opina? ¿Cierto? Con amor, háblele con amor, hermano, déle ese lugar, cambie ese chip, ¿cierto? Que ya, hermano, no tenga esa mujer, ¿cierto? Tener que usar otros canales para poder, hermano, dar a conocer sus necesidades y sus angustias, sino que como, ¿cierto? Decían los hermanos, que haya esa oportunidad en la casa, que seamos conscientes y responsables con la vida espiritual, seamos conscientes con las responsabilidades con la familia, ¿cierto? Y le demos el lugar que le corresponde a nuestra casa, que nuestra esposa se sienta amada, hermano. ¿Sí ve? No la menospreciemos, que se sienta amada y que se sienta respetada y que sus conceptos y sus opiniones también son importantes. Bueno, y dejo hasta aquí, hermanos. Dejo hasta aquí porque me alargué. Pero confiemos en el Señor, hermano, que algo se quede en el corazón, porque estas reuniones de caballeros tienen ese propósito, hermanos, de que usted y yo nos involucremos más, hermano, y tomemos la batuta del hogar. Y que seamos esos hombres verdaderos que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Pongamos nuestra mano en nuestro corazón, hermano, y empecemos a trabajar y empecemos a labrar ese plan de acción. Amén, para ver qué vamos a hacer para cambiar eso que usted y yo sabemos, hermano, que está mal. ¿Cierto? No necesito preguntarles. Simplemente el Espíritu nos da testimonio qué es lo que está marchando mal y coloquemos ese plan de acción, hermano, para que mejoremos en ese aspecto. Manito Emel, Dios lo bendiga. Amén, gracias, pastor. Damos gracias a Dios por su palabra y gracias, hermano pastor, por este consejo de la palabra de Dios. Agradecidos también con todos los hermanos que hoy también se han podido conectar y a los cuales Dios también nos ha hablado a todos a través de su palabra en esta noche. Creemos que ha sido de gran bendición la palabra de Dios, el consejo de Dios para nosotros en esta noche, amados hermanos. Y pedimos a Dios que continuemos haciendo estas reuniones para que el Señor cada día nos siga ayudando a entender más su palabra y así poder seguir creciendo en esta gracia a la que Dios nos ha llamado. Bueno, mis amados hermanos, ha sido un gozo poder estar esta noche reunidos. Esperamos que la próxima reunión vamos a estar todos los caballeros, lo que hicieron falta unos hermanos. Amén. Entonces, pedimos que en la próxima reunión puedan conectarse. Animemos a los otros, los que podamos ver por ahí, animémoslos. Hermano, creo que no están nuestro hermano Wilmar, nuestro hermano Frey, nuestro hermano Javier. Hay muchos hermanos que faltan. Pero entonces, hermano Emel, recordemos que esta reunión quedó grabada. Entonces, ojalá de pronto usted allí como líder
pueda compartirles, ¿cierto? A los hermanos para animarlos que lo vean, los que no pueden estar, que lo puedan ver, y también animarles a que se involucren. Amén, que no seamos, hermanos, las ovejas negras de la iglesia, que siempre nos han tenido, hermanos, que los caballeros no somos disciplinados, ¿cierto? Que no nos gusta reunirnos, que no nos gusta. Tratemos, de, hermano, de motivar a los hermanos, amén, para que también se involucren y vean que es un espacio importante, hermano, donde podemos ser bendecidos y muy edificados. Amén, hermano pastor. Gracias, hermano. Sí, pues, como decía nuestro pastor, animamos a todos los hermanos. Igualmente es quedar grabado los hermanos que quizás hoy no pudieron estar en este programa por algún inconveniente o algo, pues los animamos a que puedan ver esta reunión, estos consejos de la palabra de Dios que hoy Dios nos ha dado para nuestras familias. Amén. Los animamos, hermanos, en el nombre del Señor, a que ustedes también puedan unirse. Esto es de grande bendición para todos nosotros, todas esas reuniones, y cada día sí podemos aprender más de la palabra de Dios en nuestros hogares. Son consejos que cada día nos van a ayudar a nosotros a crecer en los caminos del Señor. Amén. Entonces, a los hermanos que no estuvieron hoy, los animamos, los invitamos a que se unan, hermanos. Esto es de grande bendición, aprendemos mucho de la palabra de Dios. Gracias a Dios por nuestro pastor, que el Señor cada día le siga dando sabiduría para que nos siga compartiendo su palabra, su consejo. Amén. Nos vemos por acá con el hermano Jason. Un saludo a todos los hermanos. Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos en la próxima reunión, si Dios lo permite. Amén, amados hermanos. Es muy importante realmente, como dice nuestro pastor, motivar a los caballeros para que puedan participar de estas reuniones. No podemos tomar la actitud que tuvo el hermano, el hijo pródigo, que todos estaban adentro en la fiesta y él amargado afuera porque a su hijo se le había hecho este banquete a causa de que había aceptado su error y había vuelto. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí personalmente, para mí esto es una fiesta, es un banquete espiritual. Amén. Esto es una bendición de parte de Dios, aunque muchas veces nosotros pasamos desapercibidamente estas reuniones, pero todas estas actividades, créanme, hermanos, que es una bendición del cielo, hermano, el poder estar reunido, el poder recibir estos consejos, esta palabra. Y el peor error de un hombre, y más en los caminos de Dios, es creer que se las sabe todas cuando realmente no sabemos muchas veces nada, hermanos. Y por eso es que fracasamos a veces, porque no sabemos, no recibimos el consejo a tiempo. Entonces esperamos es a que venga el problema, la dificultad, a que venga la prueba, y no vamos a saber cómo asumirla. Entonces Dios está capacitándonos cada día en medio de esta situación, en medio de esta cuarentena, de todos los problemas que se han ido levantando. Dios también nos está motivando, nos está instando a seguir adelante, a tomar estos principios para cuando retomemos nuestra vida normal, ya vayamos mucho más adelante de los acontecimientos. Dios no quiere que nos sigamos quedando con el mismo chip, amén, que sigamos en el mismo rol, como decía nuestro pastor, de nuestros padres, de nuestros antepasados, de que nos moldearon y nos levantaron de esa manera, sino que Dios quiere es que nos dejemos moldear a través de la palabra, y que realmente seamos esos varones de Dios, de que no sea solamente palabra que nos digan, oiga, usted es un varón de Dios, sino que realmente sea por nuestro testimonio de lo que estamos siendo con nuestra familia, que el que nos diga a nosotros varón de Dios es porque realmente ve en nosotros que somos estas personas. Hermanos, de esta manera damos por finalizada esta reunión. Ha sido maravilloso este momento. Les doy las gracias a nuestro pastor, a todos ustedes por la paciencia que han tenido, porque han tenido esa disposición en su corazón de compartir con nosotros este tiempo, y vamos a hacer una oración para que Dios siga permitiendo estas reuniones y pueda permitir que esta palabra realmente se desarrolle en nuestras vidas, en nuestras familias que tanto necesitan, que esto que hoy nos enseñó nuestro pastor, que nos retroalimentó, realmente lo pongamos en práctica. Este alimento, esta bendición, no es para que nosotros la guardemos en el bolsillo, sino para que la guardemos en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Es lo más importante, hermanos. Viene la parte más importante, que es el poner esta palabra por obra en nuestras casas, en nuestros hogares. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Amén. Bendito Dios de los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú has hablado, tú nos has instruido, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios de gloria.
Tú eres el que encamina a tu pueblo, Señor eterno, al éxito, Señor. Tú eres el que camina a tu pueblo a la bendición, divino Dios, porque tú nos amas, Señor eterno, con un amor, Señor amado, inalterable, Dios mío, un amor incomprensible, Señor, un amor que traspasa todas las barreras y todos los límites, divino Dios. Te doy gracias por tu palabra en esta hora, por cada caballero, Señor, que ha aceptado esta palabra, divino Dios, con mansedumbre y con humildad, Señor. Gracias te damos, divino Rey de los cielos, y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, divino Dios de gloria, que nos ayudes a cumplir, Señor, el reto más grande, que es poner tu palabra por obra, Señor, y poder comprender, divino Dios de los cielos, que muchas veces, Señor, estamos atribulados en todo, pero no estamos angustiados, Señor, en apuros, pero no desesperados, como decía el apóstol Pablo, divino Rey de gloria. También podemos, Señor, percibir, Dios mío, que aunque muchas veces nos sentimos perdidos o sin fuerzas, Dios mío, tú nos recuerdas que cada día puede ser el comienzo de algo maravilloso, Señor, que no debemos rendirnos, Señor, sino que debemos perseverar en tus caminos, Dios mío, y que tu palabra sea esa motivación, Señor, para seguir adelante, Padre, para ser realmente hombres, Señor de Dios, para ser llamados hijos tuyos, divino Rey de gloria. Yo te pido, Señor, que cada consejo, Padre, recibido hoy podamos ponerlo en práctica, que podamos, Señor, tener a la familia en ese primer lugar, Dios mío, que tú nos has mandado, Padre, después de ti. Pues así como te amamos a ti, debemos amarlos a ellos, divino Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos, por ser ese Padre por excelencia, por ser nuestro Maestro, divino Dios. Gracias por el ejemplo tan grande nuestro Señor Jesucristo en la tierra, Padre, porque Él mostró esa perfección, Señor. Él manifestó, Señor, a los hombres, Dios de gloria, que sí se puede, Señor, caminar aún en estos tiempos de violencia, de maldad y de pecado, Señor, que vale la pena, Señor eterno, seguir tus caminos, porque algún día, Señor, seremos hallados aceptos delante de ti, que es lo que importa, Señor. Gracias, divino Dios, gracias, mi Señor. A tu nombre sea la gloria eternamente y para siempre, Dios mío, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Bendice, Señor de gloria, a cada varón, Señor, cada hombre que hoy ha estado con nosotros, a nuestro pastor y a todos los que han dispuesto su corazón, Señor. Tuya la gloria y la alabanza para siempre, Dios mío. Amén y amén. Gracias, Señor bendito. Bueno, gloria a Dios. Señor, el Señor bendiga a todos, hermanos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Lo estamos viendo, hermano. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias a todos, hermano. Amén. Amén.